Yo les voy a explicar el ejercicio 4.2 del tema calor y trabajo. ¿Qué es el calor? Bueno, pues el calor es una transferencia de energía que ocurre entre un cuerpo o más que tienen una distinta temperatura. Aunque la palabra calor ya tiene establecido la transferencia de energía, podemos también hablar de flujo de calor, ya sea absorbido o emitido. Las unidades del calor pueden ser joules por kilogramo Kelvin o caloría por gramo Celsius. El calor puede ser transmitido por tres tipos, que es convección, conducción y radiación. La conducción se lleva a cabo de un sólido a un sólido, la convección se lleva a cabo de un sólido a un fluido y la radiación es por medio de los rayos. Un ejemplo es cuando vamos a la playa y el sol nos está dando directamente a nosotros. El calor constituye, por lo tanto, una medida de energía térmica puesta en fenómenos de transporte. La siguiente pregunta es: ¿en qué difieren el calor y la energía? La interacción de energía es calor que ocurre debido a una diferencia de temperaturas. La energía térmica de un cuerpo depende del grado de agitación de las partículas. Esto quiere decir que una partícula puede tener cierto grado de energía y otra partícula puede tener cierto grado igual de energía, pero el calor va a ser el mismo, tiene que ser constante. Y el calor es la forma en que gana o pierde estas partículas energía. La siguiente pregunta es: ¿bajo qué condición el calor se transfiere de un sistema a otro? La transferencia de calor se produce siempre mediante un gradiente térmico o cuando dos sistemas tienen diferentes temperaturas y se ponen en contacto. El proceso persiste hasta alcanzar un equilibrio térmico y esto quiere decir a que se igualan las temperaturas. El siguiente tema es primera ley de la termodinámica. El siguiente enunciado dice: algunos manuales para prueba de manejo dicen que la distancia de frenado se cuadruplica cuando la velocidad se duplica. Justifique esta afirmación con argumentos de mecánica y termodinámica. Para esto sabemos que dentro de la velocidad y dentro de la mecánica conocemos el término energía cinética. La respuesta a esto mediante los argumentos de mecánica y termodinámica son que cuando la velocidad se duplica, la distancia se cuadruplica debido a que al frenar se necesita más energía cinética porque va a una velocidad más elevada. Aquí tenemos la energía cinética, que es igual a 1/2 por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad 2, que sería la velocidad de frenado, sería velocidad al cuadrado es igual a 2 por la velocidad 1. La energía cinética 2, que obtendremos dentro de la distancia que se necesita para frenar, sería 1/2 por la masa por 2 por la velocidad inicial al cuadrado. Para eso sustituimos valores diciendo que la distancia se cuadruplica. Eso quiere decir que la energía cinética 2 es igual a 4 veces la energía cinética 1. Para eso entonces tenemos que la energía cinética 1 es igual a 4 veces la energía cinética. Esto cumpliendo con el enunciado que la distancia se cuadruplica debido a que al frenar necesitamos más energía cinética 4 veces para poder tener un frenado adecuado. La velocidad de frenado normalmente dentro de la mecánica es igual a 1/2 por la velocidad sobre 10 por la velocidad sobre 10. Esto hablando en kilómetros sobre hora. Como dato, cuando por ejemplo vamos a 70 kilómetros sobre hora, la distancia de frenado adecuada sería a 24 metros. Buenas noches, yo les voy a explicar el ejercicio 4.14 que dice: un gas ideal se comprime isotérmicamente desde 2 atmósferas y 2 litros hasta 4 atmósferas y 1 litro. 1. Calculen los valores de entalpía y energía interna. Si el proceso se hace en forma A, reversible, y B,
irreversible. Como respuesta a lo solicitado tenemos: la entalpía de un gas ideal depende solo de la temperatura. Por lo tanto, por cualquier proceso isotérmico, sea reversible o irreversible, el cambio de la energía interna de un gas es igual a cero. Ahora voy a explicar el ejercicio 4.22. Dice: una hoja de oro de 10 gramos con una temperatura de 18 grados Celsius se coloca extendida sobre una lámina de hierro que pesa 20 gramos, cuya temperatura es 55.6 grados Celsius. Si los calores específicos de ambos son de 0.129 y 0.44 respectivamente, ¿cuál es la temperatura final de los metales juntos? Suponga que no se envía calor hacia los alrededores. Sugerencia: el calor que gana el oro debe ser igual al calor que pierde el hierro. Posteriormente, proseguí a acomodar los datos de ambas láminas y tenemos como fórmula: calor perdido por el hierro es igual a masa del hierro por calor específico del hierro por la temperatura final menos la temperatura inicial. Esto se resume como 20 gramos por 0.129 por temperatura final menos 5.6 grados Celsius. Ahora tenemos calor perdido por el oro. Masa del oro por calor específico del oro por la temperatura final menos la temperatura inicial. El número sería 10 gramos por 0.444 por temperatura final menos 18 grados Celsius. Aquí ocuparemos un sistema de ecuaciones que acomodado sería 20 gramos por 0.444 por temperatura final menos 55.6 grados Celsius es igual a 10 gramos por 0.129 por temperatura final menos 18 grados Celsius. Ahora tenemos que multiplicando 20 por 0.444 nos da 8.84 por temperatura final menos 55.6, que es igual a la multiplicación de 10 por 0.129, que da 1.29 por temperatura final menos 18. Multiplicando 8.88 por 55.6 nos da 493.729, que se suma con 8.88, que esto es igual a 1.29 por multiplicación de 1.29 por 18, que es igual a 23.22. En la siguiente línea tenemos 493.728 más 23.22, que es igual a 8.88 de temperatura final más 1.29 de temperatura final. Haciendo las sumas quedan 516.9488, que es igual a 10.17, dándonos como resultado la división 516.9488 entre 10.17, la temperatura final de 50.830 grados Celsius. Voy a resolver yo el ejercicio 4.2 del tema de expansión de los gases. El ejercicio dice: la ecuación de estado de cierto gas es P por V, que será volumen,
entre n, que es una constante, menos b, y esto es igual a r, que es la constante de los gases, menos la temperatura. El ejercicio nos dice que tenemos que obtener una ecuación del trabajo máximo que efectúe en un gas en la expansión isotérmica reversible de V1 a V2. Bueno, vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica, que nos dice que es delta de U, que delta U es el cambio de energía que está en el sistema, y esto es igual a Q, que es calor, menos W, que es trabajo. Como nos dice que el problema nos dice que es un sistema, que el proceso es isotérmico, delta de U se cancela porque es una constante y valdría 0, que es un proceso isotérmico reversible, lo que nos quiere decir que la temperatura será constante en todo el sistema. Entonces el trabajo se va a calcular con la siguiente expresión, que sería W de volumen 1 y 2 es igual a la integral de volumen 2 a volumen 1 de la presión por la diferencial de volumen. Luego sería la presión por volumen entre n menos b es igual a R, que es la constante de los gases, menos la temperatura de volumen 2. Procederemos a hacer un despeje donde sería la constante de los gases ideales por la temperatura entre el volumen, entre la constante de n, que es lo de Boyle, menos b. Entonces despejaremos la presión y nos quedaría de la siguiente forma, que sería W es igual a la integral de volumen 2 a volumen 1 de la constante de los gases ideales por la temperatura entre el volumen y n, que es la constante, menos b por la derivada de volumen, la diferencial de volumen. Y aplicaremos la sustitución de cambio de variable, que nos dice que x es igual a volumen entre la n, que es una constante, menos b. Nos quedará que diferencial de x es igual a diferencial de v entre n. Esta es la fórmula que ocuparemos, que es la de la sustitución de los cambios. Sería diferencial de v es igual a n de diferencial de x. Aplicaremos una integral donde utilizaremos la r, que es la constante de los gases ideales por la temperatura, entre x por lo que vale este diferencial de v, que es n de x, n, que es la constante, y e de x, diferencial de x. Esto nos dará igual a n, la constante de los gases ideales por temperatura, a la integral de diferencial de x entre x, que nos queda igual a n de r de t por logaritmo natural de x, de x2 y x1, que vendría siendo el volumen 2 y el volumen 1. Sustituimos, nos quedará n de r por t por logaritmo natural entre volumen 2 entre la n, que es una constante, menos b, volumen 1 entre n menos b, y esto es nuestro constante de trabajo máximo. Bueno, el siguiente tema es termoquímica. Vamos a desarrollar el problema 4.41. ¿Cuál de los siguientes valores de entalpía de formación estándar siguientes no es 0 a 25 grados Celsius? Las condiciones estándar son la presión a una atmósfera, la temperatura a 298 grados Kelvin, que es lo mismo que 25 grados Celsius, y la masa a un átomo. De los siguientes incisos, el sodio sólido, el neón gaseoso, el octaazufre sólido y el mercurio líquido tienen una entalpía igual a 0 porque son la forma más estable del elemento. Mientras que el metano gaseoso y el hidrógeno gaseoso tienen una entalpía diferente de 0 porque no son la forma más estable de su elemento. Por ejemplo, del hidrógeno, la forma más estable de este elemento es el hidrógeno diatómico. Bueno, el tema es energía de enlace. El problema a desarrollar es el 4.59. Calcule la energía promedio del enlace OH en el agua si se tiene la siguiente reacción, que es hidrógeno diatómico en estado gaseoso más un medio de oxígeno diatómico gaseoso, que da como producto agua en estado líquido. Se sugiere usar los datos de la tabla 4.4, que contiene las entalpías de enlace de los 3 enlaces
involucrados. Aquí están sus datos y la representación gráfica de los enlaces. También nos aportan la entalpía de reacción estándar, que es de menos 285.8 kilojoules sobre mol. Este es un valor real. Esta es la primera parte. Esta es la segunda parte. Se plantea la ecuación a utilizar, que es la entalpía de reacción estándar es igual a la sumatoria de energía promedio de enlace de los reactivos menos la sumatoria de la energía promedio de enlace de los productos. También se plantea una tabla en la cual vienen el tipo de enlace roto, vienen los enlaces de los reactivos y de los productos, los que están presentes, la cantidad de enlaces rotos según la reacción química anterior, su valor de la entalpía de enlace de cada tipo de enlace y el cambio de la entalpía, que es en relación de la entalpía de enlace con la cantidad de enlaces que se rompieron. Y nos dan los siguientes valores. Como última parte, hicimos la sustitución en la ecuación anterior. Nos dio un valor de menos 234.2 kilojoules sobre mol, que es un valor muy aproximado al valor real que nos dieron al principio del problema. Y por último, ahora sí vamos a realizar el cálculo de la energía promedio de enlace de H2O, del enlace OH. Como se tiene que la entalpía del agua es de 920 kilojoules sobre mol y solo tenemos dos enlaces OH, se divide esta cantidad entre dos, dándonos como resultado la energía promedio de enlace del enlace OH. Como resultado nos da 460 kilojoules sobre mol. El siguiente ejercicio que vamos a ver es de la parte que dice otros problemas. En este nos dice que un gas ideal de un cilindro que tiene un pistón que se comprime adiabáticamente desde volumen 1 hasta volumen 2, nos dice que el resultado es que la temperatura del gas aumenta. Se nos pide que se explique por qué aumenta la temperatura del gas. Esto es muy simple. Esto es debido a que la expansión es un proceso isotérmico para un gas ideal. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ni pérdida ni transferencia de calor en ningún sentido, ya que la compresión adiabática de un gas lo que provoca es el aumento de la temperatura en este mismo. Esta sería la respuesta del último problema que tenemos.